Sabri, estabas por pasar unas parroquiales, creo. Sí, bueno, primero, buenas tardes para todos. Gracias por sumarse una vez más. Estamos ya en la recta final. Hoy nos toca dar la unidad 5. Tenemos una invitada para eso. Ahí la vamos a presentar. La semana que viene sería nuestra última clase con la unidad 6, así que bueno, ojalá puedan estar. Sería la última vez que nos encontraríamos en estos espacios para compartir. Así que bueno, estaría genial si pese, digamos, a la cantidad de clases, exámenes y demás que ya pesan sobre ustedes, se pueden hacer ese ratito para compartir la última clase, la clase de la semana que viene, y bueno, ya quedarían luego las fechas de la segunda evaluación, de recuperatorio no es el régimen, el parcial de régimen de trabajadores, y la semana siguiente tendríamos coloquios. Ahí vamos a ir conversando. Hoy no vamos a conversar sobre eso. Sí, la semana que viene vamos a conversar un poco sobre el tema del parcial. Hoy suspendemos esas cuestiones sobre las correcciones, que sé que me hago cargo a título personal, estoy más atrasada. Este fin de voy a ponerme como sea y voy a tratar de terminarlo. Si se puede el sábado, y si no, el domingo vamos a compartir ahí una lista de Excel con todas las calificaciones. Estamos bastante avanzados, pero bueno, a mí me faltan corregir unos cuantos, así que ahí terminamos el sábado, espero que podamos estar compartiendo eso. Bueno, les decía que hoy tenemos una invitada, María Cecilia Cuel. El año pasado fue adscripta. No habíamos preparado una clase sobre esta unidad, pero bueno, el año pasado las circunstancias eran aún más hostiles que las actuales, al menos en esta cuestión de la tecnología, de las posibilidades que teníamos para dar las clases. Estamos con muchas más dificultades, así que bueno, la invitamos para que, ya que había hecho un trabajo interesante sobre ese autor, para que pueda presentar ahí esas lecturas que venía teniendo sobre Elías. Y bueno, después de la presentación de Cecilia, que bueno, por supuesto ahí vamos a ir, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y demás, como hacemos siempre. Generalmente, si te comento, a veces alguien aquí en el micrófono directamente pregunta, y si no, van apareciendo cuestiones en el chat, que bueno, por ahí es muy difícil cuando uno está hablando, está prestando atención a todo, así que sí, yo voy a estar atenta, y cualquier cosa ahí vamos viendo las dudas que vayan surgiendo. Y bueno, luego de la clase, luego de la presentación en realidad de Cecilia, hay otra parte, una segunda parte de la clase, se sigue siendo la clase, en el que Luis, Facu y Timi tienen una propuesta sobre el trabajo práctico correspondiente, lo que sería, digamos, el trabajo práctico correspondiente a esta unidad, que bueno, les comentamos la última clase que estamos pensando en nuevas estrategias, considerando que teníamos pocas contribuciones de ustedes, pero bueno, tratar de hacer algo, de todas maneras, como para acercar desde un punto de vista práctico estos autores que venimos viendo. Así que bueno, esa es la propuesta. No nos va a llevar más del tiempo que normalmente nos lleva la clase, así que bueno. Tengo ya 5 preguntas sobre Elías. ¿O sobre qué? No veo nada del papelito. O se ve un papelito, pero no tengo idea Sí, qué hice. las tengo anotadas con número de página y todo. Me siento como Ah, Maradona perfecto, perfecto. Bien, 36 haciendo el excelente. Bueno, genial. Bueno, entonces yo hoy solo oyente, voy a tomar todos los mates que pueda, y bueno, te cedemos la palabra, Ceci. Gracias por estar aquí, por dar la clase. Bueno, gracias, Sabri. Hola a todos. Bueno, como dice Sabri, soy Cecilia Cuel. Yo estuve adscripta ahí en la materia el año pasado, bueno, que son 2 años en realidad, el pasado y el anterior. Em,
Y en realidad, bueno, soy licenciada en sociología, pero yo en mi formación de grado y también mi formación de posgrado nunca había visto a Elías, ¿no? Para mí es un autor bastante nuevo, por eso fue que cuando lo trabajé acá en la materia, y además lo había trabajado antes en la materia de sociología sistemática, que también apareció allí, es que me interesé en este autor y lo empecé a profundizar un poco. Digo esto para que quede claro que tampoco es que soy una experta que estuve toda mi formación trabajando Elías, como hay gente que sí debe serlo, sino que he estado profundizando este último tiempo un poquito más en el autor. Em, pero bueno, me había interesado porque justamente es esto, que es un autor que ahora se está dando muchísima importancia, pero cuando yo estudié hace más de 20 años, no se lo veía, no lo veíamos y no estaba presente en los programas de sociología. Por eso es que dije, bueno, es tiempo de ponerme al día con esto. No sé si lo querés compartir ahí, Luis, y empezamos viendo. Mi idea un poco cuando Sabrina me propuso dar la clase hoy era tratar de trabajar el proceso de civilización, que es lo que más se profundiza en esta materia, pero también retomar un poco lo que vieron y vimos en sociología sistemática. Estuve chusmeando ahí con la profe Silvia Cerveto y me dijo que sí lo seguían viendo. Así que bueno, estuve conversando también con ella un poco de qué manera lo estuvieron viendo para, para darle una engancha acá y trabajarlo con ustedes en esta clase. Bueno, yo a la presentación le puse la idea de sociología figuracional de Norbert Elias, ya que es una de las cuestiones que más destacan los autores que lo van a ir trabajando, que trabajan sobre Elías, lo que más rescatan es esta visión de las figuraciones o de las configuraciones sociales. Matías, lo vamos a subir, no, creo, no sé si ya lo subiste, Luis, vos ahora. Ya está subido, lo acabamos de subir Bárbaro. en la pestaña de la unidad 5. Bueno, pasemos, Luis. Entonces, la idea de las figuraciones, lo vamos a ver más adelante, pero es como lo más destacado. Uy, se desconfiguró algunas cosas. Es como lo más destacado de Norbert Elias, además de lo sustantivo del proceso de civilización. Em, Nosotros siempre que vemos un autor, ustedes con Sabri, pero en cualquier otra materia de sociología, de teoría social, que vemos un autor, siempre es importante contextualizar en qué momento escribe, pero me parece que Elías es aún más importante hacerlo para entender por qué, por ejemplo, lo ven al final de la materia al final del programa de la materia y no al principio. Eh, Como ustedes, acá yo les comparto en la placa, Elías nace en 1897 en Breslau, que antes era Alemania, hoy es Polonia, y muere en Holanda en 1990. En el 33, él se exilia en el Reino Unido antes de publicar su tesis sobre la sociedad de la corte, y se exilia justamente escapando de el advenimiento del nazismo, porque él es de origen judío. En el 39 publica la primera edición del proceso de civilización. Entonces yo ahí lo que les remarqué es que llama la atención la contemporaneidad con Parsons. Nosotros habíamos visto que en el 37 Parsons publica, ay, se me fue el nombre, la estructura de la acción social. Se me ha ido el nombre. Ahí publica en el 37, o sea, su ciclo vital y su ciclo de escritura es prácticamente paralelo entre Elías y Parsons. Entonces uno diría, ¿por qué lo estamos trabajando ahora? Bueno, una de las razones por lo que lo trabajamos al final de la materia y no antes, es porque en este momento, cuando Elías empieza a publicar, no tiene casi ninguna repercusión. Es un autor totalmente marginal, podríamos decir, para la teoría sociológica. En el 41, Raymond Aron reseña el proceso de civilización y eso hace que más o menos haga un poquito de ruido, pero no lo suficiente. En el 54 es nombrado profesor en la Universidad de Leicester, también en el Reino Unido, y ahí conforma un pequeño círculo de discípulos, pero que eso no va más allá de ese pequeño entorno de esa universidad.
En el 65 escribe el ensayo sobre establecidos y forasteros, que ustedes lo vieron en Sociología Sistemática y hoy lo vamos a repasar un poquito. En el 69 se reedita el proceso de civilización, que en original está escrito en alemán, digamos. En el 70 se publica Sociología Fundamental, que también lo vieron ustedes en Sociología Sistemática. Y en el 72 se publica el proceso de civilización en francés. Esos dos momentos, digamos, el 69 en la reedición y el 72 en la publicación en francés, es como el momento, digamos, el parteaguas o el punto de inflexión en que Elías empieza a tener un reconocimiento mayor. Sobre todo porque esta publicación en francés hace que se introduzca en la historiografía francesa toda su visión histórica de cómo se da el proceso de civilización, y además de en la historia también en la sociología francesa. Entonces, toda esta publicación francesa lo mete de lleno en lo que es las ciencias sociales y la historia, ¿no? Por esto es que una de las autoras que yo estuve revisando para trabajar Elías, que se llama Sabludowski, bueno, es un apellido complejo, va a decir que la obra de Elías se puede partir en dos, digamos, se puede periodizar en dos periodos, que tiene que el segundo periodo comienza al final del 69, digamos, a comienzos de los 70, y tiene que ver justamente con la recepción externa, ¿no? Con la importancia que se le da a Elías y no con su propia obra. Esta autora va a decir, la obra de Elías es totalmente constante y coherente a lo largo de toda su trayectoria. Lo que lo diferencia es la recepción externa que tiene la obra de Elías, que entonces lo podemos situar acá más o menos a partir de los 70. Si lo querés pasar, Luis, ¿qué sigue? Entonces, una vez dicho esto, nosotros lo que tenemos que entender es que a partir de los 70 recién es un autor que va a ser renombrado, pero que él escribe mucho antes, escribe contemporáneo Parsons, ya ahí en los años 30, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a leer, ustedes si lo empezaron a leer, veo que algunas compañeras lo leyeron, que ya tienen ahí unas preguntas, se habrán dado cuenta ustedes también que él está todo el tiempo polemizando con algunos autores, pero que nunca los nombra. En el proceso de civilización no lo hace, y en sociología fundamental tampoco. Sabludowski va a decir que siempre que en Elías hay una oculta polémica con todos estos autores principales de la sociología. Entonces lo que yo empecé a ver es, bueno, más o menos con quién estaba polemizando para que nosotros nos contextualicemos un poco. La primera influencia que se ve ahí, que es insoslayable, es la influencia de Weber, ¿no? Cuando Elías escribe el proceso de civilización, él pone en el centro del proceso de civilización, de este advenimiento de la modernidad, pone en el centro el proceso de monopolización de la violencia, ¿no? Y es imposible no ver ahí a Weber hablando del Estado como el monopolizador de la violencia física legítima. Pero también trabaja el tema de la racionalidad, Elías, ¿no? Esta constante autocoacción que tienen las personas, cómo se van limitando en sus instintos, habla de una cierta racionalidad. Si bien no es el mismo concepto que Weber de la idea de racionalización del mundo, está presente la noción de racionalidad. ¿Qué diferencia podemos marcar entre lo que plantea Weber y lo que plantea Elías? Que la diferencia es grande también, ¿no? Elías va a explicar el proceso histórico de monopolización política de la violencia a través de los estados y de la monopolización económica a través del cobro de impuestos, de los tributos, y eso va a explicar en Elías una nueva forma de economía psíquica. Va a explicar por qué las personas se empiezan a contener en las pasiones, ¿no? Se empiezan dice Elías, a llevar a bastidores todas estas pulsiones que tienen, atrás de bastidores, a llevar las pulsiones que tienen antes del proceso civilizatorio, están expuestas y están a flor de piel. En cambio, Weber va a decir que hay un modo de pensar en las personas, esta racionalidad que impone la ética protestante,
es lo que va a dar pie al creciente proceso de racionalidad y de monopolización de la violencia física, pero también de los medios de administración, que para Weber son tan importantes en la noción de burocracia. Digamos que Elías va a invertir un poco el orden causal, digamos, entre monopolio y racionalidad, pero está presente de todos modos. Otra razón por la cual Weber está muy presente en la obra de Elías es porque el hermano de Weber, de Max Weber, Alfred Weber, había sido su director en la universidad, ¿no? Pero bueno, tampoco eso está nombrado en todo lo que Elías escribe. No sé si hasta ahí más o menos quedó eso claro, si voy siguiendo, si voy pasando. Yo no veo a todos, así que ustedes vayan escribiendo y Sabrina me va diciendo. ¿Pasamos, Luis? Lo que va a decir Elías, polemizando ahí con Weber, pero sin nombrarlo, es que él intenta conjugar la teoría de la racionalidad de Weber con la visión del psiquismo que plantea Freud, que es otro... Ah, sí. Sí, Parson en ese libro, en ese texto que propone Sabrina para leer, cuenta todo. Pero cuenta todos los tras bastidores de todo. Es genial ese texto. Bueno, intenta conjugar la teoría racional de Weber con la visión del psiquismo que propone Freud, ¿no? Con esta lectura particular que hace Elías de Freud, que no sé si muchos estarán de acuerdo, así como también Parson hacía una lectura particular de Freud, que tampoco sé si muchos estarían de acuerdo, pero bueno, Freud es tan difícil de leer que también todos hicimos nuestras propias lecturas. Buscando una síntesis teórica que tome en cuenta el proceso de civilización en el proceso histórico, ¿no? Elías parte del psicoanálisis, pero busca historizarlo y reintegrarlo en una teoría del cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Elías va a compartir esa idea de la estructura psíquica diferenciada en el yo, en el ello, en el superyo, esta división tripartita. Pero va a proponer que lo que debería hacer la sociología es en realidad historizar ese proceso por el cual fuimos llegando a la incorporación de las presiones sociales en el superyo, ¿no? Elías va a decir que el psicólogo piensa que esta estructura es estática, que siempre ha sido así, pero lo que propone él es que las estructuras psíquicas han sufrido un proceso y eso es justamente lo que el proceso de civilización va a ir explicando. Entonces va a decir, el psicólogo piensa de modo histórico, las estructuras psíquicas para los psicólogos no han sufrido un proceso histórico que lo ha modificado. Pero a la vez el sociólogo prescinde del ser humano para explicar los procesos sociales, por lo tanto el gran desafío que va a proponer Elías es una psicología sociohistórica, ¿no? Una unión entre esta idea de la psiquis, una unión del proceso social y de las estructuras sociales, una unión entre todas las manifestaciones de los seres humanos y su existencia social. Es un gran desafío en realidad lo que va a proponer Elías. Si querés pasar, yo aprovecho para tomar agua. Bueno. Otro punto que yo planteé acá para que trabajemos y retomemos de sociología sistemática es esa idea de figuración, ¿no? Esa idea de figuración es súper compleja y no la hemos trabajado, no se trabajó muy de lleno en sociología sistemática. Silvia me dijo, nosotros no nos metimos con eso. Y tampoco la trabaja Elías puntualmente, tampoco en el proceso de civilización. Sí la trabaja un poquito más en sociología fundamental y en el ensayo de los establecidos y forasteros. Yo pegué ahí en la filmina ese dibujo que sí vimos en sociología fundamental, en sociología sistemática, en el texto de sociología fundamental, donde él explicaba por qué propone la noción de figuraciones y en contra de qué la propone, ¿no? Elías hacía un gran, bueno, escribía largo y tendido en contra de la idea esto de oponer individuo-sociedad, de oponer lo micro con lo macro, y él decía que era él rechaza de plano esas dicotomías y pensaba que era un error trabajar la sociología y pensando
a la sociedad como círculos concéntricos cada vez más abstractos que van del yo, de la persona, hacia las distintas organizaciones sociales cada vez más grandes, ¿no? El primer circulito, este de acá, el circuito de círculos concéntricos, dice, es un error pensarlo así. Lo que en realidad hay que pensar, dice, es en cadenas de interdependencias que se relacionan por equilibrios de poder más o menos inestables, y propone la otra figura, que es más compleja todavía de entender, ¿no es cierto? Es realmente complicada de entender esa figura que para mí es la huella de un zapato, por ejemplo. Pero lo que con esa figura él quiere explicar, o pretende explicar, que a mí más me confunde que me explica, es justamente esto, que la sociedad no son círculos concéntricos, sino que son cadenas de interdependencia, donde los individuos se relacionan entre sí por equilibrios de poder más o menos inestables y van configurando esas distintas cosas que en la sociología llamamos, esas distintas figuraciones que en sociología llamamos familias, escuelas, estados o organizaciones, ¿no? Pásalo, Luis. Entonces él va a partir de esa noción de figuración, va a definir la sociedad, ahí en sociología fundamental, como de la siguiente manera, ¿no? La sociedad se conforma por muchas personas individuales que por su alineamiento elemental, sus vinculaciones y dependencias recíprocas, están ligadas unas a otras del modo más diverso y en consecuencia constituyen entre sí entramados de interdependencias o figuraciones con equilibrios de poder más o menos inestables. Del tipo más variado, como por ejemplo las familias, las escuelas, las ciudades, las capas sociales y los estados, ¿no? Esa es más o menos la noción con la cual él intenta superar estas dicotomías entre individuo y sociedad, pensando siempre en entramados de interdependencia. Por supuesto que esto no nos puede sonar ajeno porque ya estuvimos viendo nosotres, estuvimos viendo en esta materia toda la idea del interaccionismo y de pensar a la sociedad a partir de las interacciones, ¿no? Él está pensando en pensarla a través de interdependencias, porque son interdependencias porque lo que los une son las relaciones de poder, que son más o menos inestables. Ese es el centro de su propuesta, ¿no es cierto? ¿Pasas ahí, Luis? Me estoy secando la garganta. ¿Cuál va a decir Elías que es el principal problema que afronta la sociología? Que estas nociones, que son cadenas de interdependencia, son cosificadas, ¿no? Y eso lo estuvimos viendo en sociología sistemática, aunque fue re complejo y re difícil de entender esa idea de cosificación. Capaz ahora un poquito más grande, no es un poquito más fácil de entender. Pero Elías ahí en sociología fundamental nos decía, el problema central es que cosificamos esas cuestiones que no son otra cosa que relaciones de interdependencia. Las cosificamos por el uso del lenguaje, porque para nombrarlas le ponemos un nombre para poder llamarlas, la nombramos y ahí ya cosificamos, el famoso poder cosificador del lenguaje, pero a la vez porque esas figuraciones ejercen coerción sobre nosotros, ¿no? Las instituciones sociales, la escuela, la familia, todo esto, ejercen coerción sobre nosotros. Y ahí no podemos no ver a Durkheim, ¿no? Hablando ahí de los hechos sociales que son cosas y que se nos imponen porque nos coercionan. Ahí hay si se quiere, una crítica o un repaso de Durkheim con respecto a que las relaciones sociales nos coercionan y por eso deben ser tomadas como cosas, diría Durkheim. Pero también, y también relacionado con Durkheim, la otra razón por la cual cosificamos es porque para hacer ciencia en el momento, sobre todo que estaba escribiendo Elías, para hacer ciencia y que esa ciencia sea tomada más o menos en serio, bueno, tenemos que trabajarlas de acuerdo a los cánones de las ciencias naturales, ¿no? El positivismo. Entonces, por ahí no tenemos otra que hacer de cuenta que son cosas, porque si no, no vamos a trabajarlas como objetos de la ciencia.
¿no? Entonces, tanto el lenguaje como la coerción misma que esas relaciones ejercen sobre las personas y los cánones de las ciencias naturales han hecho que a lo largo del tiempo los sociólogos cosifiquemos estas cuestiones que no son otra cosa que relaciones entre personas, ¿sí? Entonces iba a decir, el desafío del sociólogo es investigar y explicar las regularidades en las que se encuentran sometidas las personas, justamente esas figuraciones que, como son más o menos estables, perduran, y liberar el pensamiento y el lenguaje de esas ataduras, o sea, liberar el pensamiento de las personas, pero también de las ciencias sociales y el lenguaje de esas ataduras. Entonces, la propuesta es crear una ciencia social que vaya renombrando o como decía, ¿no es cierto?, Bourdieu, ¿no? Eh, definiendo para quebrar el sentido común de esas nociones e ir cada vez dando cuenta de qué significan para las ciencias sociales. Bueno, hasta ahí con la noción de cosificación, no sé si, y de figuración. No sé si quieren que veamos algo de eso antes de pasar con el proceso de civilización en sí. Bueno, ustedes que leyeron el proceso de civilización, ¿qué leyeron ahí? Y vamos a patear un poco para su lado, para ver si más o menos entendimos lo mismo con el proceso de civilización, que es lo que estaba propuesto en la materia. No sé, la que tenía como 4 preguntas. ¿Qué leyó ahí? ¿Qué entendió? Me siento un poquito interpelada, pero no hay problema. Todo eso. No, Hacete cargo. me hago cargo, no. Todo lo que entendí, ¿no? En mi humilde opinión e inexperta opinión, es que lo que hace Elías, él empieza a hablar desde el feudalismo, cómo se fueron dando distintas instituciones y cómo fueron cambiando a través de la monopolización de la violencia por determinadas, en algunos casos, clases sociales, que las denomina, y van moldeando la conducta de las personas que pertenecen a una o a otra clase social. Como hay como 2 procesos, y ahí es cuando yo traigo mis dudas, que ahora no encuentro el papelito y me hacen quedar mal, pero él hablaba de 2 procesos. Uno era el de sociogénesis y el otro de psicogénesis. Y va hablando de cómo estos cambios se fueron dando a lo largo del proceso civilizatorio. Pero lo que él ve, que este análisis que hace del proceso civilizatorio y de cómo fueron cambiando, puede ser aplicado a cualquier sociedad, digamos, de Occidente, que no es como si fuera un modelo que te permite mirar a otras sociedades, siempre y cuando tengas en claro quiénes son los que monopolizan la violencia y de qué manera estos coaccionan o determinan las conductas de los demás. Me pareció muy interesante una distinción que hizo entre aristocracia y burguesía y cómo la colonización permitió que la aristocracia se plasmara en las colonias, digamos, y cómo eso fue determinando la conducta de los colonizados. Bueno, eso, habla de clases bajas, de clases altas y de cómo algunos por miedo fueron como aprendiendo a moldear las conductas, lo que en una aparente estado de naturaleza era como que te daba miedo el morir violentamente, después eso, al vivir como con cierta tranquilidad, el miedo se traslada a perder el prestigio, como la palabra prestigio como algo muy también como fuerte. Bueno, y fui entendiendo y vine con todas las dudas y estoy transpirando de los nervios, eso voy a decir, nada más. Bueno, yo también, no te preocupes. Bueno, gracias María, bueno, si sos vos María Laura, porque ahí dice María Laura. Está genial, ¿no? ¿Puedo hacer un aporte? Sí, Mercedes me parece ahí, ¿no? Perdón, sí, acá.
También el autor habla de la división de funciones, o sea, de cómo la división de funciones en la sociedad, o sea, en el proceso civilizatorio, hace que las personas dependan cada vez más de unas con otras, y bueno, justamente ahí habla de la interdependencia. Y yo quería preguntar si pueden explicar bien por qué él habla de autocoacciones, o sea, como que más o menos entendí, pero bueno, entre tan largo el texto como que me fui Claro. confundiendo. Bueno, es de lo que estamos por trabajar, digamos. Pero justamente lo más importante que va a plantear él es que en este proceso de civilización, lo que implica el proceso de civilización, o sea, llegar a ser una sociedad civilizada, tiene que ver con esto, con que paulatinamente que esto también lo va a decir de alguna forma Durkheim, ¿no? Vamos, en la división del trabajo social nos vamos necesitando cada vez más y eso hace que nosotros debamos calmarnos, digamos, en nuestros impulsos y nos metamos para adentro, va a decir él, nos autocoaccionemos y cada vez más nos vayamos autolimitando nosotros mismos. Ya no vamos a depender tanto de las limitaciones externas, porque además el ejercicio de la violencia es legítimo ahora. Entonces vos vas a sufrir una coacción legítima si no te autocontenés, ¿no? Eso es lo que va a decir. Entonces, las personas van interiorizando el control que antes era externo, lo van haciendo interno, se van pacificando, viste que dicen en una parte, se van haciendo zonas de pacificación, y eso va generando esta sociedad civilizada a la que él nombra. Pero justamente la interdependencia, si ahora justo lo que estaba por explicar ahora, es una de las razones que lleva a esto, porque como nos vamos a necesitar cada vez más, porque en una sociedad con una división del trabajo social, que es lo que trabajaba Durkheim, digamos, la idea de la división del trabajo social, en una sociedad donde ya dependemos todos unos de los otros, no podemos estar peleándonos, tenemos que de alguna forma ponernos de acuerdo y nos necesitamos, entonces esa necesidad lleva a que nos pacifiquemos y nos pongamos de acuerdo todos. Pero es justo lo que estoy por explicar ahora, así que mira, lo vemos ahora y si después te queda duda, me lo volvés a preguntar. En esta filmina que acá nos compartió Luis, yo empiezo a explicar los conceptos centrales del proceso de civilización. Yo preguntaba qué habían entendido, porque yo lo que hice fue chupar, digamos, tomar los conceptos más importantes, porque uno va leyendo ese proceso histórico que Elías describe, que es tan denso y se va perdiendo en los conceptos centrales. Pero eso no quita que sea súper interesante eso que Elías va contando, porque es lo cualitativo que él va tomando para llegar a lo que él define como el proceso de civilización. Entonces, yo tomé un autor que se llama Urteaga, que él va a decir, Urteaga es un fan, ¿no? Ese texto es un fanático de Elías. Él va a decir, Elías, eh, él trabaja, hay un paradigma elisiano, va a decir. Y ese paradigma tiene tres dimensiones que explican el proceso de civilización. Un orden político, que justamente es esto del monopolio de la violencia física y de los impuestos, que ahí yo lo relaciono con Weber, ¿no? Para seguir trabajando esta oculta polémica. Un orden sociológico, que es justamente esto que vos preguntas, Mercedes, el alargamiento de las cadenas de interdependencia, y ahí está el concepto de Durkheim, de interdependencia funcional, que tanto trabaja Durkheim en la división del trabajo social. Y un tercer orden, que es el orden psíquico, que es este equilibrio entre la autocoacción interna, entre la autocoacción y la coacción interna, que obviamente está tomado del psicoanálisis, y él propone, Elías, trabajar esta noción de economía psíquica, ¿no? Estos tres puntos son como los centrales en el proceso de civilización. ¿Qué va a decir si nosotros trazáramos un triangulito? Pondríamos cada uno en uno de los ángulos del triángulo, pasa la otra filmina, ahí está. Y va a decir, estas tres dimensiones se subtienden en tres ejes, tuve que buscar qué es esto de subtender, y justamente es un triángulo, se subtiende, son las partes que lo unen, los puntos, qué cosas unen esos tres puntos, y va a decir, son la individualización de la esfera íntima, ¿no?
que nosotros vemos ahí, que en el proceso de civilización lo que va diciendo Elías es que todo se va haciendo cada vez más individual, más para adentro, y va a decir todo lo que tiene que ver con la conducta del individuo y con las pasiones del individuo se llevan atrás de bastidores, va a decir, él usa varias veces esa frase, se lleva atrás de bastidores, o sea, atrás del telón, ¿no? Cada vez va a quedar por delante lo social y lo individual queda atrás de bastidores. Hay un aumento de la diferenciación de las funciones sociales, que es esto, ¿no? Una división del trabajo, una división social, o como diría Durkheim, la división del trabajo social cada vez más marcada. Cada uno tiene un rol que cumplir en la sociedad, pero a la vez somos más interdependientes. Y eso también lleva a una autorregulación de los comportamientos, ¿no? Esos son como los tres ejes sobre los que se va a apoyar toda esta descripción del proceso de civilización que hace Durkheim. Si querés pasar para atrás de nuevo, vemos de nuevo eso, así nos queda bien claro, y volvemos a esta. Entonces hay un nuevo orden político, un nuevo orden sociológico y un nuevo orden psíquico, ¿no? Y si volvemos a la filmina que sigue, que se relaciona con una creciente individualización de la esfera íntima, un aumento de la diferenciación de las funciones sociales y una autorregulación de los comportamientos, ¿no? Eso es lo que para Urteaga es el eje central del proceso de civilización. Pásalo si querés. Entonces va a decir Urteaga, que insisto, es un fanático de Elías. Para él, esto lo comenta en un momento, para él debería estar a la altura de los clásicos de la sociología de Elías. El proceso de civilización es una teoría del control social, ¿no? Donde los controles externos se debilitan a favor de un control interno más fuerte, es decir, que el control social es interiorizado por el individuo. Pasemos, que me acabo de dar cuenta que estamos bastante atrasados. La otra autora, que es Zabludovsky, que también va a explicar que el proceso de civilización tiene estos ejes centrales, digamos, ¿no? Es la concepción de independencia, pero cuando uno lee bien este texto se da cuenta que esta idea de interdependencia, como la perspectiva central para entender cómo los hombres se relacionan entre sí, hombres y mujeres, pero bueno, el interés del proceso civilizatorio como transformación del comportamiento, un método fundamentalmente cualitativo es lo que propone Elías, con énfasis en la interpretación de los valores, las actitudes y el comportamiento humano. Una teoría relacional del poder con acento en el equilibrio, que ahí veíamos la noción de figuraciones, ¿no? Y una concepción de la sociedad con base en los grados de control y autocontrol. La idea del cambio social como un proceso de largo alcance y la concepción de lo social con un devenir continuo, ¿no? Y ahí tenés vos lo de sociogénesis y psicogénesis, ¿no? El proceso de civilización, bueno, ahí antes, ¿no? El proceso de civilización tiene estas dos vertientes, ¿no? Como el proceso histórico y también cómo se va transformando la psiquis de las personas, ¿no? La psiquis de las personas, este proceso de civilización. Bueno, pásalo. Cuando ustedes leyeron ahí o van a leer, de acuerdo a su grado de avance, verán que hay dos preguntas que para mí son centrales, y si no las vieron, remárquenlas, porque para mí es lo central del texto, que a ustedes le permiten entender por qué Elías después escribe todo lo que escribe. Elías se va a preguntar en el proceso de civilización: ¿qué tiene que ver con la civilización, la organización de la sociedad en estados, la monopolización y centralización de los ingresos y la violencia física dentro de los grandes territorios, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y qué transformación específica en su forma de vivir moldea el aparato psíquico de los seres humanos en el sentido de la civilización? Sociogénesis y psicogénesis, ¿no? Lo social y lo psíquico, transformando todo un proceso social que deviene en la modernidad triunfante, ¿no? Deviene en la modernidad. Pasemos esta, que ya me estoy poniendo nerviosa, que estamos ahí al filo del horario. Entonces, tranqui, no te preocupes, o sea, vamos bien, no te enloquezcas. Vos me apuraste innecesario. No, tranqui, que ahí hemos empezado unos minutos más tarde, además, son las 7 menos cuarto.
Vamos bien. Ahí vas bien. Bien. Bueno, entonces, para contestar esas dos preguntas que hicimos recién, que tiene que ver con la monopolización, que tiene que ver con el Estado, bla, 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 yo creo que es importante centrarse en qué entendemos por civilización o civilidad, ¿no? Y ahí la civilidad, como lo explica Elías, es algo relacionado con el comportamiento de las personas, que con el advenimiento de la modernidad se va haciendo cada vez más pacífico. Digo, nosotros hoy estamos viendo muchísimas series en Netflix, ¿no? O donde sea que las vean, de cómo era la época anterior a la modernidad, ¿no? Esto que entraban y arrasaban las aldeas, violaban mujeres, no es que eso hoy no suceda, pero antes era como más el cotidiano. Esto de comer con las manos, los hábitos que hoy nos parecen asquerosos, digamos, todo eso que nosotros vemos tanto en las series, es lo que él iba viendo en el proceso de civilización, iba describiendo como la moderación de los hábitos, ¿no? Y la pacificación de la conducta. Él dice que en el proceso de civilización se disminuye la violencia generalizada a favor de la monopolización de la violencia por manos del Estado y se crean zonas de pacificación. Implica una moderación de los hábitos y una autocontención de las pasiones. Entonces, por ahí nosotros yo no soy mucho de ver series, ¿no? Pero ustedes piensan en las series estas de Game of Thrones o todas estas que hay un salvajismo. Y después empezamos a ver las series de Sherlock Holmes, por ejemplo, más en la época victoriana, y ahí vemos cómo se ha dado un poco esta moderación de los hábitos y autocontención de las pasiones. Es bastante claro si lo vemos ahí. Eh, Pasemos la otra. Entonces, en el proceso de civilización lo que se explica es una dinámica de civilización de la individualidad como centro de decisión y de la acción. La autocoacción se transforma en un reto social de distinción. Si hoy somos esos bárbaros, ¿no?, de la serie, bueno, nos van a decir esto, que somos unos maleducados, que somos unos salvajes. Entonces, las mismas personas se van tratando de civilizar para ser un poco más distinguidos y no ser vistos como unos salvajes. El resultado de este proceso es una reducción de las diferencias de los comportamientos, porque todos más o menos nos vamos civilizando, y de las manifestaciones emocionales extremas. El campo de batalla se transporta al interior del ser humano, hay una transformación de la economía psíquica, va a decir Elías. Tenía una cita acá yo de la próxima para leer, pero antes de leer esa cita, para entenderla mejor, digo, pongámonos en el contexto que él está escribiendo y está viendo el ascenso de la burguesía como clase social dominante, ¿no? El decaimiento, como ahí decía la compañera, de la aristocracia y de la nobleza, y el ascenso de la burguesía como clase dominante. Una clase que en ese contexto eran la clase que venía en ascenso, o sea, eran la clase baja que está ascendiendo. No eran los que tenían los buenos modales, ¿no? Y además eran un montón, ¿no? Mucho más que la aristocracia y mucho más que la nobleza. Entonces, en ese contexto que podemos entender esto de por qué se reducen las diferencias de los comportamientos y de las manifestaciones emocionales extremas. Me pasa la otra filmina y le damos la cita de Elías, que es una cita súper ejemplificadora. Uy, ahí está. Dice, de este modo, dice el propio Elías, en el proceso de acortesanamiento, la nobleza comienza a leer novelas caballerescas y el burgués va a buscar violencia y pasión en las películas. Los enfrentamientos físicos, las guerras y las luchas disminuyen y cualquier cosa que los recuerde, hasta el descuartizamiento de animales muertos y la utilización del cuchillo en la mesa, tiende a reprimirse o por lo menos a someterse a una regulación social cada vez más estricta, ¿no? A los animales ahora los matamos en el matadero, no los colgamos en el mercado como vemos en las series, que descuartizan los animales y los cuelgan ahí en el mercado. En cierto sentido, lo que sucede en el campo de batalla se traslada al interior, y eso es un problema para el psicoanálisis, ¿no? Por eso ahora vamos nosotros tanto al psicólogo, porque lo que sucedía en el campo de batalla sucede al interior. El hombre tiene que resolver dentro de sí mismo una parte de las tensiones y de las pasiones que antiguamente se resolvían directamente entre la lucha de individuos, ¿no? Eso es lo que va a ver él como el origen
socio y psicogenético de lo que está pasando en la modernidad. Pasemos, Luis. Pero esto no es algo tan lindo, ¿no? En este creciente contexto de autodominio aparece un peligro, va a decir Elías. Los impulsos se autocontienen, aparece un malestar, porque se orientan las pulsiones hacia una configuración que no permite ninguna gratificación auténtica. Yo ahí resalté la palabra malestar en amarillo. Primero les puse una olla a presión porque esta es la idea, ¿no? Nos vamos conteniendo y vieron como Homero Simpson que en un momento le empiezan a salir pum, 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 por todos lados, lo que se va conteniendo le empieza a salir por todos lados porque por algún lado salen las cosas. Bueno, pero en realidad subrayé el concepto de malestar porque ahí no podemos no ver la influencia del aporte de Freud en su obra clásica y hermosa obra, El malestar en la cultura, donde justamente va a mostrar cómo hay una tensión entre el ser social y el ser individual, que la sociedad va reprimiendo las pulsiones que tienen las personas, pulsiones de vida, pulsiones de muerte, la sociedad las va reprimiendo y eso genera un malestar en la persona. Pero esto también es un pie para explicar, porque si no uno dice, esta persona, ¿qué le pasaba a Elías? O sea, es un judío escapando de los alemanes en medio del comienzo de la Primera Guerra, y está todo bien, ¿no? Y está todo fantástico, y habla de pacificación, y habla de civilización, entonces algo no está viendo, que no está explicando la realidad que él está viviendo. Bueno, Urtiaga, este autor que yo digo que trabaja a Elías, él va a decir no, él después va a trabajar esto, lo vamos a ver un poquito más adelante, la génesis de eso, de la explicación de lo que va a pasar y que va a explicar el proceso nazi, tiene que ver con esta olla a presión que es el malestar que genera la autorrepresión que las personas van haciendo de sus propias pulsiones. Y entonces, para sintetizar, yo ahí remarqué arriba en amarillo, tiene que quedar claro que en el proceso de civilización hay una relación proporcional entre el mayor monopolio de la violencia física, la mayor interdependencia funcional, que es lo que pregunta una compañera, y la mayor autorrepresión de las personas. Esto es el proceso que Elías va a explicar como el proceso civilizatorio. Bien, creo que hasta ahí en las filminas es lo que tenemos del proceso de civilización. A ver, ¿te fijas, Luis? No, faltaba esto. En ese proceso de civilización, más o menos ya lo habíamos trabajado, hay una disminución de los contrastes, ¿no? Como vimos, hay una burguesía en ascenso que le va pisando los talones, dice Elías, a la clase aristocrática y a la nobleza, y eso genera una disminución de los contrastes. Una clase o sociedad en proceso de ascenso se apropia de la función o actitud de la superior frente a las demás clases o sociedades. Ese proceso ascensional es continuo, va a decir Elías. Vieron que Elías tiende a hacer esto, que también es muy reprochado por varios autores, a suponer que lo que él ve en Europa y en el proceso ese de la modernidad es replicable a otros contextos, ¿no? Varios otros autores lo van a tildar de eurocentrista, ¿no? De que esto que vos ves acá en este momento probablemente no es lo mismo que está pasando en los otros países. Pero bueno, Elías va a decir que la sociedad occidental en su desarrollo va disminuyendo el contraste entre la situación y el código de conducta de los dominados y los dominantes. Se van difundiendo los rasgos de la clase dominada, de la dominada, no de la dominante, de la burguesía en este caso, y él va a decir que un hecho que da cuenta de eso es que la sociedad occidental es una sociedad regulada por el trabajo, cosa que el trabajo es algo que tiene que ver con la burguesía y no con la clase aristocrática, obviamente, ¿no? Que ellos no conocían mucho del trabajo. Bueno, pasemos a la que sigue. Y eso va a decir Elías, también se da este proceso de equiparamiento de las conductas y de disminución de los contrastes, también se da, va a decir, en relación a los dominados y dominantes del mundo, ¿no? Él va a decir que hay un paralelismo en ese sentido con el occidente colonizador y los colonizados. Los occidentales, en su proceso de colonización, van imponiendo códigos de conducta
en los colonizados que van a disminuir las diferencias, ¿no? Dice, se van a dar procesos de interpenetración y mezcolanza porque también van a tomar los colonizadores hábitos de los colonizados, pero que es producto del propio proceso de colonización, digamos, ¿no? Si vos vas, te asentás en América, les impones una religión, les impones un hábito, le impones una corona, le impones un lenguaje, es evidente que nos vamos a parecer de alguna forma y a través del tiempo los colonizados y los colonizadores, porque nosotros mismos impusimos esos, los colonizadores mismos impusieron esos hábitos de conducta. Y además, eso tiene que ver con el hecho de que la clase dominada cada vez es más importante la división del trabajo social, ¿no? Los burgueses son cada vez más importantes, la burguesía es cada vez más importante, y también los colonizados, cuando él hace este paralelismo con el mundo de las colonias, tienen cada vez un papel más importante en la división del trabajo social. Entonces, como aumentan en importancia, también nos vamos homogeneizando cada vez más. Ahora sí pasa. En este contexto surgen, dice, dos sentimientos muy importantes en este proceso de autocoacción y de llevar hacia adentro el control social. Aparecen dos sentimientos súper importantes, que yo no sé si no existían antes, pero Elías lo va a decir, ¿no? La vergüenza empieza a cumplir un rol muy importante, es un miedo a la degradación social. Bueno, ahí vemos después lo que dice ahí. La vergüenza es un miedo a la degradación social, a los gestos de superioridad del otro, ¿no? A qué va a decir el otro con respecto a lo que yo haga. Y el desagrado es una excitación de disgusto o miedo que surge cuando otras personas amenazan con quebrar las escalas de prohibiciones de la sociedad, ¿no? Una cosa con la vergüenza la siento yo por lo que yo hago o puedo hacer y lo que los otros digan de lo que yo hago. En cambio, el desagrado en general se siente con respecto a otro y al quebrantamiento de las prohibiciones de la sociedad. El otro día, justo cuando estaba preparando esta clase, me pongo a ver tele y aparece una de estas películas de Sacha Baron Cohen, ¿no? El que hace, ¿cómo se llama? Borat. 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 Eh, ese productor, director, actor, trabaja el desagrado de una manera extraordinaria, ¿no? Yo detesto las películas de él, pero en realidad él me hace acordarme de todas esas prohibiciones y cosas que a uno no le gusta ver, que las tiene ocultas y él te las muestra todas, ¿no? Todas cosas desagradables, él te las muestra. Y hace que vos te estés todo el tiempo como ese tipo así tocándose la cara y diciendo, ¿qué necesidad de ver esto? Bueno, me hizo acordar mucho ese autor a cómo hay cosas que no... Es un actor que también es productor, Sacha Baron Cohen, el que hace Borat. Algo así se escribe. Es un desagradable, todas sus películas son muy desagradables. A ver qué dice ahí. No sé, Sabri, si querés leer el chat. Sí, hace bastante Lucía había puesto, pero ya fueron saliendo. No te quería interrumpir en su momento, cosas que ella había leído del texto cuando hiciste la pregunta general. Y bueno, aparece la cuestión de la autocoacción, de la vergüenza y del pudor, de lo que estás hablando ahora. Siempre dependiendo de la clase social a la que perteneces y limitaciones hacia la clase alta, o sea, justamente los temas que estás tocando. Claro. Y Pablo dice disminución de los contrastes como la caracterización que hace Marcus de la sociedad industrial avanzada. Bueno, es interesante, hay ese paralelismo, son visiones muy diferentes, o sea, se llega a esa conclusión desde lugares muy distintos, pero es interesante, y bueno, después preguntan por el director y eso contestaste vos. Ah, sí, son películas que no son gran cosa, ¿no? Pero él trabaja mucho el desagrado. Todo lo que vos ves son cosas que te terminan desagradando. Está siempre en situaciones asquerosas, digamos. Bueno, después busqué la más conocida es Borat, pero tiene un montón de películas. La de Bruno, que es sí, bueno, sí, como es un modelo.
Sí, es interesante también porque él es británico, pero todo cuestiona la sociedad norteamericana, pero él en realidad es británico, pero casi todo transcurre en Estados Unidos. Bueno, ahí estamos con el vergüenza y el desagrado, entonces. Y la autocoacción y todo eso sí que es fundamental ahí en el texto. Bueno, no sé si seguimos con las filminas. Bueno, entonces, volviendo a esto que yo les planteaba del malestar y de la olla a presión, porque, bueno, por lo menos a mí me llamó mucho la atención cómo este autor puede estar hablando todo el tiempo de la civilización cuando se tuvo que ir corriendo para que no lo maten los nazis, digamos. Urteaga va a decir ahí, así como hay un proceso de civilización, hay siempre latente un proceso de descivilización. Y lo que va a decir Urteaga, que esto se trabaja mucho en un texto de Elías que se llama De los alemanes. Dice, si bien el proceso de la civilización tiene que ver con esto de la monopolización de la violencia legítima por el Estado, lo que lleva a la conversión de la violencia física en simbólica, ¿no? Los conflictos no desaparecen, son incivilizados por represión o sublimación, que ahí está todo el psicoanálisis puesto ahí. También a su vez hay un proceso paralelo latente que es el de descivilización, ¿no? Que cuando esto sucede el equilibrio se rompe y se libera la violencia física contenida. Y lo que puede estar explicando el proceso del nazismo es la liberación de esta violencia que tienen los alemanes contenidas, eh, justamente por un montón de cuestiones que tienen que ver con el proceso histórico en el que vivía Alemania, su rol en la Primera Guerra Mundial y demás. Pasamos. Y acá hay un resumen que no sé si hago tiempo lo leo y si no lo dejamos para después, como vos digas, Sabri. Lo leo. Bien. Resumiendo el proceso de civilización, entonces, yo acá les rescaté lo más importante, porque como es tan largo, ¿qué nos va a mostrar Elías? Que de la desintegración feudal se van generando mecanismos de interdependencia que llegan a la integración de territorios cada vez más extensos. Ese es un proceso histórico muy interesante que él va mostrando. El vencedor se convierte en el monopolista de una organización estatal. Los distintos monopolios se encuentran constantemente en competencia. La creciente monopolización a través de la violencia de la monopolización de la violencia y de los impuestos, lleva a una mayor división de funciones e interdependencia y una nueva organización social. Ahí, obviamente, está represente Weber. Pasa, Luis. Esto lleva también a la transformación de las relaciones sociales y en la estructura psíquica. Los movimientos de ascenso de la clase burguesa llevan a la flexibilización de los códigos de comportamiento de las clases altas. Esto conduce a una homogeneización de los comportamientos, se vulgariza la clase cortesana y se introducen códigos de la burguesa, o sea, los que estaban súper arriba se van yendo para abajo y los más para abajo se van para arriba y más o menos se equilibran. Esto conduce a una homogeneización del comportamiento, eso que le reís diciendo, bueno, y el comportamiento se comienza a regular por nuevos miedos, prohibiciones y mandatos. Especial importancia tiene el miedo, la pérdida de lo diferenciador, sobre todo en este contexto que la clase noble y aristocrática ya no va a tener ese diferenciador de nacimiento, digamos, de cuna, del prestigio heredado o heredable, ¿no? Y ahí me parece que está súper claro todo el tema de cómo es que pretende integrar Elías el psicoanálisis, historizar el proceso histórico, ¿no? Que ha llevado a la división en el ello, en el yo y en el superyo, que propone Elías al comienzo. Bueno, eso, el proceso de civilización, no sé qué nos queda. Bueno, por último, yo quería destacar y que saqué una cosa, ¿no? Que quede claro que saqué el tema de trabajar la relación con Bourdieu, porque ya me parecía demasiado, pero está interesante que ese tema lo dejamos pendiente, pero que trabaje el tema de los hábitos, Elías. Lo último que me parece interesante trabajar, sobre todo para retomar lo que trabajaron en sociología sistemática con la profe Silvia, el concepto de figuración no solo como un tema, como un concepto teórico, sino como una herramienta metodológica para la sociología. Y eso es lo que nosotros veíamos en sociología sistemática en el ensayo de establecidos y forasteros, ¿no? Elías iba a decir que también el ensayo es
denso, ese ensayo es denso, largo, repetitivo. Ahí dice que hay figuraciones que pueden servir como herramientas metodológicas para diversas investigaciones. El ensayo ese de Establecidos y Forasteros del 65, y él va a decir que lo que es ese ensayo es una puesta en práctica del paradigma figuracional que él propone. Pasemos. No sé si ustedes se acuerdan del ensayo de Establecidos y Forasteros. Lo que él hacía era abordar el estudio de una población que le había puesto un nombre que era Winston Parva. Él abordaba el estudio de Winston Parva a partir de la figuración formada por los grupos involucrados, o sea, los establecidos y los forasteros, a partir de la interdependencia que había entre esos dos grupos. El eje de esa figuración es el desequilibrio de poder y las tensiones que a él inherente, al desequilibrio de poder. La relación intragrupo, al interior de cada grupo, responde a un principio de autorregulación, sobre todo lo veíamos ahí en forasteros y establecidos, sobre todo el grupo de los establecidos, había una regulación tremenda al interior del grupo para lograr diferenciarse del otro grupo. El autocontrol individual y la opinión grupal se ajustaban mutuamente. Pásalo, Luis. Bueno, ahí ya recordándole un poco la figuración el tema era así, ¿no? En ese pueblo, en Winston Parva, era un pueblo, una ciudad que de repente tiene un movimiento migratorio muy grande por alguna cuestión laboral. Entonces se establecen un montón de personas que para lo que la sociología normal, o sea, para la sociología del momento, no tenían diferencias fundamentales, eran todos más o menos de la misma raza, más o menos de la misma etnia, eran todos trabajadores, o sea, pertenecían a la misma clase social, pero se establece por esta relación entre nuevos y viejos, establecidos y forasteros, una dinámica que rápidamente se constituye en una estratificación social, ¿no? Rápidamente la sociedad se estratifica sobre su propia dinámica de relación. Entonces, esta figuración entre establecido y forastero configura no solo la vida social, sino también cómo las personas se ven a sí mismos. Los establecidos utilizan mecanismos como la exclusión, la estigmatización, para preservar su propia identidad, afirmar su superioridad y mantener situaciones de privilegio. Ahí veíamos que se inventaban, digamos, formas de mostrar a los otros como sucios, no sé si se acuerdan, eran sucios, eran vagos, eran ladrones, eran de todo, y eso hacía que lograran mantener ciertos cargos públicos, prestigio social e incluso la posibilidad de conseguir dinero. Elías va entonces a analizar cuáles son estos diferenciales de poder que están presentes en la relación, y él va a ver que los diferenciales de poder no eran ni la clase social, ni la raza, ni el género, aunque no lo trabaja mucho el tema del género de Elías, sino que los diferenciales de poder tienen que ver con la propia relación, ¿no? La integración dentro de cada grupo. Obviamente los nuevos no se conocían, entonces no había una cohesión social entre ellos. En cambio los que están de antes sí, y esa integración que pueden sostener ellos es un gran diferencial de poder. El carisma del grupo frente a la vergüenza del grupo, o sea, como si ustedes algunos de ustedes vio las divinas y las populares, cuando nosotros veíamos, no me acuerdo cómo se llamaba esa serie, digamos, hay un carisma grupal, los establecidos se ven como los divinos, los que tienen todos los atributos, y los de afuera son lo peor. Entonces generan una vergüenza hacia ese grupo y una visión grupal de como el yo ideal. El patito feo, ahí está, mira. Esa serie, las divinas y las populares. Entonces empezaron a crear esos diferenciales de poder como los apellidos típicos que tenían los que ya estaban y los apellidos que vienen de afuera como apellidos que no vale la pena tener en cuenta, y generar un lenguaje estigmatizante hacia los otros que tiene que ver con esto, ¿no? De que eran, sobre todo que eran sucios y eran ladrones. No sé si queda alguna filmina ahí o ya no. No, ahí termina el avance, sí. Entonces lo interesante que podemos nosotros ver es que Elías propone usar esta figuración establecida forastero para hacer otros análisis. Y yo me puse a hacer ese ejercicio y está claro que lo podemos usar en la relación sexo-género, ¿no? Nosotros acá tenemos, en esta materia tenemos el módulo de feminismo. ¿Lo llegaron a ver?
Bueno, pero si trabajamos el texto de sexo-género, si trabajamos las cuestiones de género, se genera lo mismo, ¿no? Las mujeres somos tontas, las mujeres somos débiles, las mujeres estamos hechas para unas determinadas cosas, mientras que los hombres no, ¿no? Hay una sociodinámica ahí que se puede trabajar a través de esta figuración establecida de forastero. También lo podemos ver. ¿Qué? No, que yo también, hay un poquito como para aportar, Ceci, a lo que vos venías hablando. Yo cuando presenté el coloquio de esta materia, había hecho la unión entre el monopolio de poder que implicaba el patriarcado y cómo eso configuraba socialmente, ¿no? El sistema donde se ejercen las representaciones simbólicas y se van sedimentando adentro. Me parece que es re interesante ver cómo a partir de la teoría de la configuración social que propone Norbert Elias, se va estableciendo la idea de que el patriarcado es un monopolio de poder que genera autocoacciones hacia adentro de las sociedades para seguir manteniendo esta idea de sociedad macho, que bueno, que ya en la próxima clase se puede ver. Pero me parece súper interesante verlo desde ahí también. Sí, súper. Y también yo pensaba, y más con los dichos de ayer, que tanto nos pusieron a pensar, las relaciones étnicas y raciales, ¿no? Los negros son vagos, los negros esto, los negros lo otro, y ahí tenés vos la configuración que se da en relación a los establecidos y los forasteros, pero no en el sentido que unos están antes y uno después, ¿no? En el sentido de un grupo que detenta más poder que otro y tiene relaciones de poder en los que están inestables, pero por un momento están ganando, ¿no? Y está genial, para mí las relaciones sexo-género, las relaciones étnicas y raciales son reutilizables a través de la noción de figuración que propone Elías. Me parece que sí, que está piola. Ahí hay un aporte también, hay muchos estudios sobre migraciones que recuperan mucho la perspectiva de Elías, ahí como para analizar en las categorías de clasificación y como en relaciones de poder, pero también en términos más de interdependencia, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hasta ahí era lo que yo había preparado, como para ayudarlos a leer un poco y a contextualizar un poco a Elías. A mí me parece eso, que si bien hay partes que uno dice basta, que para mí me pasaba, deja de escribir siempre lo mismo, o sea, pero también tiene cosas súper interesantes, me parece que hay que como que rescatar de Elías, que está bueno leer y rescatar, sobre todo estas propuestas más que van de lleno a la teoría sociológica, ¿no? Se ríe Sabrina, ¿a vos también te pasa que te parece que hay momentos que decides escribir lo mismo? Sí, indudablemente uno le podría criticar a Elías que no hace ninguna economía con las palabras, que no condensa ahí, sino que nada, dice largamente una y otra vez ideas parecidas, pero bueno, obviamente el punto es que la perspectiva es súper interesante. Bueno, genial, Ceci, muchísimas gracias. No sé si quieren aprovechar para preguntar ahora algunas cosas. Seguimos con Luis y Tim y Facu, que los veo ahí. ¿Cómo prefieren que hagamos? Como quieran, ahí si hay alguna duda en relación a lo que presentó Ceci, podemos habilitar ahí la posibilidad de que se pregunte o si hay alguna consulta. Si no, compartimos como algunas ideas que también pueden seguir ayudándonos ahí como a repensar, de algún modo ahí a seguir conversando sobre la perspectiva de Elías en relación a algunos ejemplos. Pero bueno, ahí abrimos eso. ¿Hay alguna consulta en relación por ahí a las compañeras que planteaban algunas dudas más específicas en torno al texto, algunos conceptos, o quedaron ahí como aclarados de algún modo? Yo el texto acá encima no lo tengo, pero lo voy a buscar en mis cosas guardadas. Bueno, si no hay duda, las podemos ir haciendo en el transcurso. Primero nada, agradecerle también ahí a la Ceci, que fue como muy clara. Me parece que está bueno cuando alguien puede dedicarle también, profundizar un autor e incluso apelar a algunos recursos que no están a veces en la bibliografía de un programa como para complementar esa mirada. Comparto ahí cuando ella decía que para los que estudiamos en algún contexto o hace más de 10 años, al menos en mi caso, sociología, no fue un autor que vimos dentro de las teorías sociológicas contemporáneas.
Yo le contaba a Sabri ahí que me acerqué a Elías a partir de una optativa, incluso que después le podemos convidar un texto de un autor que en realidad hoy está radicado ahí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, pero fue docente de la Universidad de Villa María, que trabaja toda una línea vinculada a la sociología, que se conoce como la sociología de los cuerpos y las emociones, y que retoma y recupera mucho obras de Elías, de Simmel, de Goffman, como para construir ahí todo al menos un área o un campo vinculada a pensar también desde una mirada sociológica cómo operan y cómo se producen en las sociedades capitalistas esta idea en torno al cuerpo, ¿no? Como algo que no es solo biológico, sino que también es social, y pensar también las emociones, lo instintivo, que, bueno, que es Adrián Escriván, no sé si lo dije, y que, bueno, siempre está como la deuda de poder profundizar algo más de Elías. En esa línea, incluso algo que me permito decirlo en voz alta como para reflexionar, creo que estaría bueno, digo, hay como una constante en los autores que vemos en el programa que tiene que ver con el psicoanálisis, y quizás también en algún punto tengamos que leer y profundizar mucho más del psicoanálisis, sobre todo del psicoanálisis más clásico de Freud. Digo, Lacan es mucho más complejo aún, porque bueno, si notamos, el psicoanálisis está presente casi en todos los autores que vemos, ¿no? Está presente en Parso, está presente en la Escuela de Frankfurt, está presente en Elías, también está presente de algún modo en la teoría feminista que vamos a ver en la próxima unidad. Muchos recuperando ahí las obras de Freud, pero también marcando como algunas rupturas, algunas diferencias, algunos contrastes. Y desde ahí me parece como que el aporte de Elías, o lo que uno reconoce de algún modo, sobre todo en el contexto, vuelvo a decir, ¿no? Esta idea de que es un autor contemporáneo a Parson, y que incluso escribió casi algunas cuestiones 4 décadas antes que Bourdieu, y que hoy Bourdieu nos parece como un autor que ilumina en muchos aspectos. Bueno, digo, de algún modo Elías algunas cosas las vio también mucho antes, y que tiene que, sobre todo pensando más esta relación de interdependencia, o esta interrelación entre lo social y lo individual, o entre lo psíquico, o las estructuras psíquicas y las estructuras sociales. Pero sobre todo creo que el rasgo central de Elías me parece que tiene que ver con alguna dimensión, ¿no? O una dimensión donde no solo aborda aquello que tiene que ver con lo individual, o con la idea más de la actoría, o del actor, o de la gente, sino que aborda, digamos, como la dimensión de lo subjetivo desde algunas categorías que en otros autores no están presentes, que tiene que ver con, al menos, el plano de lo emocional, el plano de lo psíquico, o incluso el plano del cuerpo, porque, digamos, ahí la subjetividad o lo psíquico no solo se reduce en Elías en cuestiones que tienen que ver con ideas o pensamientos, ¿no? O sentidos, que por ahí en otros autores está más presente. Digo, retoma o recupera a Weber, y Weber es de algún modo un precursor de las teorías que van a centrarse más en el sujeto, pero Weber reduce, al menos en la acción social, y piensa en la acción social o los sentidos. Creo que Elías va mucho más allá y piensa en una dimensión tan compleja que tiene que ver con también aquello que es instintivo, aquello que es emocional, aquello que pasa al plano de lo pulsional. Y en ese marco, ahí como la principal crítica que establece, me parece que el psicoanálisis es, bueno, de que eso no es algo ahistórico, ¿no? Algo que en la versión clásica de la teoría del psicoanálisis se plantea que el inconsciente o el ello tiene un carácter histórico, y que parece que el yo y de algún modo el consciente, la conformación del consciente, es lo que le da un sentido como sociohistórico, digamos, una conducta que se ajusta a ciertos comportamientos sociales en un espacio-tiempo determinado. Bueno, creo que en Elías complejiza mucho más eso, pensar que también lo instintivo, aquello que tiene que ver con lo emocional, con las pulsiones, son de algún modo construcciones sociales, ¿no? Y en esa línea ahí con Facu, con Timi y Luisi que no estuvo, bueno, pensamos algunos ejemplos que se los podemos compartir como para seguir avanzando, y una punta a lo mejor para estar conversando en torno a algunas situaciones que sirven de ejemplo. Creo que está bueno elaborar esta idea de cómo opera desde la perspectiva de Elías esta relación entre coacción, autocoacción, digamos, ¿no? En Elías la autocoacción es el superyo, digamos, desde el psicoanálisis, ¿no? El superyo es como un ideal de sociedad que uno va incorporando, que va internalizando, y que de algún modo genera como cierto autodominio o autocontrol,
bueno, me parece que estaría bueno verlo en algunos ejemplos concretos cómo opera. No sé si Facu o Timi tienen ahí el Power que quieren compartir. Eros, en realidad puedes hacer tu pregunta ahora. Luis no vio tu comentario. Perdón, no vi nada. ¿Qué? No, yo me quedé con un punto en particular que cuando dice el proceso de descivilización, que se rompe un equilibrio y se libera violencia física contenida. A lo que voy, mi pregunta es si esa violencia física contenida siempre es externa hacia otra persona o yo relacionándolo con el análisis del psicoanálisis que estamos haciendo justamente, lo relaciono también con el tema del suicidio de Durkheim, cuando habla de la violencia física y las distintas partes que se van ejerciendo de distintos tipos de violencia que hacen que una persona llegue a la decisión del suicidio, si podría cerrarse, no creo que sea así generalmente, como el suicidio también siendo un proceso de descivilización también, como en relación, porque es como medio, no sé, por eso mi pregunta básica es si siempre esa violencia física contenida es externa. Habrá que leerlo un poco más. Yo lo que leí es siempre es externa y hacia otros. No, yo en particular lo que leí no es hacia sí mismo, ¿no? Sí, igualmente podemos hacer así como conjeturas sociológicas del momento, ¿no? Como sería sociología a la carta, pero a ver, digo, a mí me parece interesante el ejemplo con Durkheim, digo, pero Durkheim incluso toma un fenómeno que pareciera tan íntimo, ¿no? Tan particular y tan subjetivo de algún modo, ¿no? Que es el suicidio para explicarlo como un hecho sociológico, ¿no? Como un hecho social. Pero Durkheim de algún modo lo aborda incluso en cómo explica los tipos de suicidio que existen, siempre habla de coacciones que son externas, ¿no? Incluso la definición de hecho social, esto que decía la Ceci al principio, en Durkheim, yo creo que Elías, hay algo implícito de Durkheim, pero complejiza un poco más, porque digo, Elías no va a hablar solo de que existe una coacción externa, de algún modo, producto de una realidad sui generis, sino que también hay como una autocoacción. Creo que el punto, para mí Durkheim no hablaría de eso, es que esa autocoacción genera, que es un poco también la base del psicoanálisis, un cierto nivel de represión de esas pulsiones, ¿no? Como una violencia que es contenida, que en el proceso de descivilización uno podría decir que, bueno, es aquello que estuvo contenido, reprimido, que muchas veces estalla o explota, ¿no? Entiendo que es como una manera de externalizar una violencia que ha sido contenida, ¿no? Producto de un proceso de autodominio, de autocoacción, de autocontrol. Pero creo que Durkheim no hablaría, me parece, en términos de autocoacción, ¿no? Todo lo contrario, me parece que habla siempre de coacciones o formas de coerciones que son externas. De hecho, para Durkheim, también las representaciones, las miradas que tenemos son el resultado de corrientes de opinión. Una cosita que me resulta re interesante lo que estás pensando, Eros. No sé si lo hubiera vinculado con Durkheim. Antes alguien había puesto una relación con Marcuse. Me parece que interesante ahí también la relación con Marcuse, que habla de la represión de Eros, la represión de la pulsión de vida, y cómo eso se transforma, digamos, en distintos tipos de violencia. Es interesante, y también se podría pensar, haciendo esto que decía Luis, ¿no? Tirando, conjeturando, sin profundizar, pero como puntas para seguir desencillando el conjunto de violencias que nos atraviesan internamente, esa idea de pasiones tristes de la que tanto se habla últimamente, ¿no? Que es una idea de spinoziana que muchos recuperan. Spinoza es un autor que se volvió a leer muchísimo en las últimas décadas, y hay muchos trabajos en esa línea. Me parece interesante pensar desde ahí, ¿no? La violencia no solamente como algo que se traduce a lo exterior, sino que se vive internamente en las miles de constricciones de nuestra vida contemporánea, ¿no? De nuestras vidas depresivas, de nuestras vidas antisociales, alienadas,
llevadas al extremo en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Me parece que sería una punta interesante para seguir pensando. Bueno, no sé si había alguna otra pregunta más, si no, podemos ahí pedirle a Timi y a Facu que, bueno, si quieren comentarnos un poco los ejemplos que estuvieron pensando. También está bueno pensar esto, ¿no? Que más allá de los ejemplos que ahora van a compartir aquí los compañeros, bueno, si a alguien se le va ocurriendo también un ejemplo sobre lo que expuso Ceci, sobre lo que ha leído, sobre lo que se le ocurre, me parece que está bueno aprovechar este tiempo como para hacer un intercambio. Así que, cuando quieran. Bueno, hola, yo soy Facu, ayudante de alumno de esta materia y estoy cursando actualmente el tercer año de Sociología y el que está pasando muy amablemente las diapositivas es Timi. Hola, ¿cómo están? No veo muy bien y puede haber algún tipo de conflicto acá con el internet, pero estamos. Hola chiques, ¿cómo están? Y bueno, arrancamos nomás. Antes de dar el ejemplo, habíamos tomado para partir este pedacito del texto de Escribano y Vergara, Feos, Sucios y Malos, en el que habla de cómo el capitalismo se ha transformado en una gran máquina depredadora de energía, que ha transformado, configurado y redefinido mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulación de las sensaciones. En base a ese pequeño extracto queríamos pensar algo que ya vinimos hablando en la clase, que es este paso de las coacciones sociales externas hacia coacciones internas. Pasa Timi. Y ahí vamos al ejemplo. El ejemplo que elegimos, que es un pedacito muy cortito de una entrevista que se da en una investigación antropológica de Gabriela Novarro, que habla precisamente de niños inmigrantes dentro del sistema educativo. Es un estudio que está bastante bueno, y se dan constantemente situaciones en las que se trata el tema de la inmigración, de qué es un inmigrante, y la entrevistadora, la etnógrafa, le propone a las niñas que están dentro del aula, lee o cuenta ciertas historias, y en base a eso las niñas van opinando, van haciendo diferentes acotaciones. Y cabe aclarar que esto es algo muy importante: el curso está compuesto por niños argentinos y argentinas, y también por niños inmigrantes, tanto paraguayos como bolivianos y peruanos. Entonces, en esta parte la entrevistadora estaba justamente contando la historia de un inmigrante que había llegado. Ahí vemos en la primera línea que contaba que necesitaban gente que trabaje en frigoríficos y en el campo, pero muchos de estos estaban ya ocupados. Entonces muchos inmigrantes, y ahí un niño argentino la corta y acota que se vayan a su casa. A lo que otro niño, Esteban, también argentino, dice: ¿y cómo querés que no si nos vienen a invadir? Esa es una acotación que se resalta de los niños argentinos. Y después, hacia el final de la clase, la entrevistadora hace otra pregunta, y acá hay una parte que es muy interesante, en la que pregunta: ¿saben de dónde viene la población migrante en los últimos años? Y un niño paraguayo contesta repetitivamente y con cierta ansiedad: Bolivia, Perú, Bolivia y Perú. Eso, en base a la interpretación y a la investigación, es interesante cómo el niño paraguayo, después de las constantes acotaciones de sus compañeros argentinos y de todo lo que se habla de lo que es ser inmigrante de una manera peyorativa, busca diferenciarse de aquel inmigrante y repite constantemente que los inmigrantes son bolivianos y peruanos, o vienen de Bolivia y Perú, Bolivia y Perú. Pero además hay otra cosa que está dentro de la investigación, que es el constante silencio de estos niños que integran el aula y que escuchan las conversaciones, bolivianos y peruanos, y ese sentimiento de vergüenza o de timidez o
en el sentido de participar o de opinar. Pasa la diapo, Timmy. Sí, hay una cosita como para ir sumándole como cosas, ¿no? Es importante cómo los monopolios de violencia son formas de operar de la violencia de manera organizativa que van estructurando, ¿no? Que van configurando la sociedad. Me parece súper interesante también poder verlo desde ahí, como para ir sumando cositas. Sí, por eso, acá en esta parte, intentamos, con fines analíticos, ¿no? Separar estos mecanismos de coacción externa y las coacciones internas. Entonces, dentro de a lo largo de la investigación, que obviamente es muchísimo más amplia que el breve pedacito de entrevista que nosotros elegimos para esta ocasión, está el constante discurso xenofóbico y estigmatización. También la puesta en duda de la nacionalidad y el acceso a espacios públicos. Muchas veces las niñas se consideraban tanto peruanos, bolivianos o paraguayos como argentinos, pero eso era constantemente puesto en duda por sus compañeros. Después, el señalamiento de la condición de invasor. Esto es muy interesante también porque al señalar en ciertos discursos como invasor al inmigrante, se tiene, por supuesto, como su condición provisoria dentro del territorio, o dentro de la escuela, más específicamente. Entonces, ese también opera constantemente. Y después, la tensión entre la inclusión y la exclusión institucional. Si bien están dentro de la escuela como niños inmigrantes, constantemente sufren ciertos intentos de segregación en lo que a lo institucional respecta. No podríamos decir muchas veces que están en una plenitud al acceso institucional. Y al mismo tiempo, eso, obviamente en un entramado y en una interrelación constante, se puede notar en ciertas coacciones internas, tal como el sentimiento de vergüenza respecto a la condición de inmigrante que hablábamos recién de los niños peruanos y bolivianos que quizá elegían callar o elegían no opinar del tema, o transitaban todos esos momentos en los cuales la entrevistadora o la etnógrafa venía al aula y compartía el aula con cierta impaciencia o cierta timidez, con apuro también. Después, la negación de la condición del inmigrante, como al estar asociado la condición del inmigrante negativamente por todo el conjunto o el aula en el que ellos se desempeñan, hay muchos que intentan negarlo o que lo niegan de cierta manera, y el silencio ante el surgimiento del tema, resaltando ese sentimiento de vergüenza y demás. Y en base a eso queríamos recuperar una cita de Elías que hablaba de que las necesidades humanas cada vez se ocultan más de la mirada social y se expanden las fronteras de vergüenza, universalizándose la vida emotiva hacia un permanente autodominio. Y en base a todo esto, también queríamos terminar con ciertas reflexiones sobre estos efectos de malestar, de autorrepresión y de vergüenza, que también lo habíamos estado hablando previamente en la clase, y además del propio malestar que la autocoerción implica, porque el proceso de coerción no es pacífico y el de la autocoerción no es pacífico, también qué lugares quedan para las reivindicaciones de las identidades minoritarias en el sentido de orgullo o de pertenencia de cierta comunidad inmigrante, ya sea boliviana, peruana, paraguaya. ¿Qué lugar queda para esa reivindicación y para ese orgullo? Y también la contención de cierta violencia que hablábamos antes también, que puede devenir en un estallido violento. Como para pensar ante esa autocoerción y ante ese malestar, ¿qué salidas o qué reacciones podemos esperar? ¿Son siempre violentas o no necesariamente? Pueden haber otro tipo de reacciones. Y creo que en eso las comunidades peruanas, bolivianas, paraguayas y demás nos invitan a pensar mucho por el hecho de cómo hay
ciertos movimientos que realzan su cultura y que, por ejemplo, en el barrio de Alberdi, cómo está esa constante reivindicación de una cultura, de su gastronomía, de su música, de sus vestimentas, demás, que no se hacen quizá de forma, no se hacen de forma violenta. Entonces, ¿qué reacciones podemos esperar? No sé, Timmy, vos también si querés Sí, acotar. ahí como también digo, pienso, ¿no? En que hay muchas colectivos de inmigrantes organizados, inclusive acá dentro de la ciudad de Córdoba. Pienso en la comunidad boliviana que se organiza cerca de Villa Libertador, en la comunidad peruana que se organiza también cerca en otros puntos de la ciudad, que tienen que ver un poco más con observatorio. Pienso también, ¿no? Cómo la contención de las reivindicaciones también devienen en organización política, social, institucional, que busca de alguna manera poner en agenda, o sea, no, digo, la reivindicación también trae, como puede traer esta contención de violencia, también puede traer consigo la organización social, la organización política, digo, cuando pasó lo de Bolivia y el golpe de Estado que hubo en Bolivia en el 2019, muchísimas organizaciones de inmigrantes se pusieron de acuerdo para poder traer compañeros de su propio pueblo que necesitaban exiliarse de su país. Se dieron algunas manifestaciones políticas, se dio asilo político. Pienso que también, esta idea de las reivindicaciones juega muchísimo en cómo se va ordenando socialmente, que si bien no siempre deviene en violencia, también puede venir en organización social y política. Es muy necesaria la idea esta de la cohesión interna del grupo para que pueda seguir manifestándose esta idea de apropiación cultural y demás. Pienso así como en cosas medias desordenadas todavía porque estoy medio perdido, pero sí, bastante en sintonía de lo que venías diciendo, Facu. Bien, bueno, gracias ahí, Facu, Timi. Obviamente que uno le puede buscar la vuelta, incluso, ¿no? Un poco a la perspectiva o al paradigma elisiano en relación, bueno, si siempre esas cuestiones de represión o esos mecanismos de autocontrol devienen formas violentas luego, en realidad, esto que tiraba Timi, que pueden también resurgir en otras formas también, ¿no? Como de organización política o resignificación de algunas cuestiones. Yo recuerdo una vez, a mí me parece, vuelvo a decir, interesante, incluso algo Elías, en el texto que le hemos dado a leer al final, cuando va comentando los cambios que se dan entre las sociedades cortesanas y el ascenso de la burguesía, como parte de un proceso histórico, digamos, ¿no? Que es un poco lo que él mira, y intentando demostrar que el proceso civilizatorio implica cambios en el orden de lo psíquico, y también, pero cambios sociales, y que esos cambios van de la mano, y que es un flujo medio como constante. Incluso hay una parte del libro del proceso de civilización de Elías que él cuenta cómo incluso el uso del tenedor, ¿no? Que a nosotros nos parece algo tan simple y sencillo hoy, que está asociado a hábitos, de algún modo, o a ciertas formas de comportamiento, ciertos códigos de comportamiento de cómo, uno come, ¿no? Vinculado al buen gusto. Antes en las ciudades feudales, de algún modo, el uso de utensilios era solo para las clases altas o nobles, digamos. Por lo general, el código de comportamiento que existía era comer con la mano, esto que en algún momento la Ceci mencionó. Y cómo esas formas se van modificando, digamos, ¿no? Y cómo esos cambios implican nuevos hábitos, ¿no? Nuevas formas de comportamiento que suponen, de algún modo, como esa correspondencia entre cambios en el orden de las estructuras sociales, pero también en el orden de las estructuras psíquicas. Y cómo también piensa, de algún modo, estas dimensiones que tienen que ver con la vergüenza, con el miedo, con el desprestigio, como parte también de esos procesos que van mutando. Yo recuerdo hace un tiempo, hace muchos años, me tocó hacer una investigación con niños y niñas trabajadores de la calle, que sobre todo se daban en el microcentro de la ciudad de Córdoba.
Y recuerdo, nunca me voy a olvidar en el marco de unas entrevistas que estábamos haciendo a los pibitos. Nosotros en realidad el objetivo de la investigación era, bueno, cómo se daban esas actividades económicas, si eran estrategias más familiares, cómo implicaba el desarrollo de una actividad o el despliegue de una estrategia de generación de ingresos, cómo se ponía en tensión con otros ámbitos, con otros derechos, con la escuela, con la educación, con el juego. Y recuerdo que una vez un pibito me dijo, cuando hablábamos en relación a las prácticas lúdicas y el hecho de tener que venir a trabajar, y era un pibe, aun cuando la luciérnaga no tenía este criterio de tener más de 14 años para ser canillita, y eran en algunos casos más pibes que eso, recuerdo que un pibe, cuando le preguntábamos sobre su rol de canillita, bueno, y qué pasaba con el juego, me dijo, no, pero yo juego acá también. Dice, ¿sabes qué jugamos con nuestro amigo a veces? Que era otro chiquito. Dice, la cantidad de veces que nos dicen no, ¿no? Contaban, ¿no? La cantidad de veces que las personas, cuando ellos ofrecen la luciérnaga, que es la luciérnaga, cuántas veces le decían a cada uno no, ¿no? Llevaban como un juego, que para ellos era un juego. Digo, como un ejemplo de cómo opera esto que decía al principio el Facu, que recuperado un texto, cómo operan también, ¿no?, los mecanismos de soportabilidad social, cómo operan la regulación de las emociones, la regulación de las sensaciones, y cómo también esos umbrales de tolerancia, ¿no?, o cómo los umbrales de vergüenza, de prestigio, están anclados en, bueno, por ahí en clases, o si uno lo mira en términos de clases sociales, o un poco el ejemplo de estos pibes inmigrantes, cómo también están anclados, o muchas veces es necesario pensarlo en relación a grupos sociales diferentes. Está claro que los umbrales de tolerancia, de la vergüenza, el desprestigio que por ahí tienen las clases altas o acomodadas, no son las mismas que podemos llegar a tener, digamos, bueno, otros que pertenecen a otros estratos sociales. Digo, para pensar un poco, me parece como bien interesante esta relación, ¿no? Insistimos con esta relación que deja asentada Elía entre cómo operan los mecanismos de coacción y también cómo esos mecanismos de coacción implican mecanismos de autocoacción, ¿no? El ejemplo claro que ponían ahí los chicos en relación a la entrevista, incluso cómo muchas veces el oprimido internaliza formas del opresor que las reproduce luego, ¿no?, a otros que cree que están más abajo de la escala. Sin embargo, digo, me parece interesante ahí cómo ciertas cuestiones que pueden ser estigma, ¿no?, incluso podemos pensarlo no solo en relación a esta idea que tiraba la Ceci, bueno, de cómo pensar lo étnico, cómo pensar la condición de migrante, inmigrante, pensarlo incluso en torno a las identidades sexuales disidentes, cómo hace un tiempo, ¿no?, ciertas identidades eran de algún modo objeto de cierta marca, cierto estigma, y cómo incluso también algunas organizaciones fueron reconvirtiendo eso, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es la Marcha por el Orgullo, ¿no? Otras experiencias como la Marcha de la Gorra, que es eso que muchos años pibes o jóvenes de sectores populares fueron intentando resignificar un estigma en un emblema, ¿no? Eso que la sociedad margina, discrimina y sobre lo cual opera también, digamos, en su cotidianeidad. Bueno, en algún momento se resignifica y puede ser pensado como aquello que me identifica y que yo intento también disputar, al menos en una batalla más simbólica o más cultural. Así que bueno, nada, dejamos ahí como algunos de estos ejemplos para seguir pensando. Creo que hay una deuda con Elía y hay que reconocer los aportes que nos puede servir para al menos incorporarlo e incluirlo en algunas investigaciones como un referente en torno a las dimensiones que por ahí hoy dejamos asentadas. Genial. Bueno, también felicitarles por el trabajo, Tim y Facu, y Luis, por supuesto. De nuevo agradecer a Ceci. Justo cuando estaban hablando, hace un rato me acordé de un texto sobre la cuestión de la autocoacción, un texto que reúne un conjunto de ensayos sobre los linchamientos, o sea, sería cuando la autocoacción no funciona, ¿no? Y bueno, es súper interesante, es un texto de unos colegas de Buenos Aires, que se llama Linchamientos, la policía que llevamos dentro. Y solamente les quería leer, digamos, con el único fin de disparar ideas y pensamientos. Ahí en la contratapa del texto tienen una frase que había aparecido, el texto este es del 2014, justo ahí por esos años se dieron varios linchamientos,
algunos que fueron muy mediáticos. Bueno, estuvo también la situación aquí con la policía, que creo que fue en diciembre del 2013, la situación en Córdoba, que bueno, también despertó, digamos, tuvo una serie de cuestiones alrededor de qué pasa con la autocoacción, ¿no? O sea, cuando la coacción externa, cuando la coacción estatal desaparece, bueno, ¿quién regula ahí las emociones y las acciones, las conductas? Y bueno, tienen aquí en la contratapa, les decía, una frase que apareció en Twitter y en Facebook de una anónima, una vecina que hacían apología a los linchamientos. Y es algo que me parece que es súper interesante como para seguir pensando, ¿no? Esta es la cita, abro cita. Felicito a cada uno de mis vecinos, orgullosa de mi barrio. La próxima les cortamos las manos en la plaza delante de todos, como en la época medieval, ¿no? O sea, genial. Eso, bueno, terrorífico, pero genial para analizarlo sociológicamente. Tenemos cierto morbo, digamos, de la teoría social a veces, vemos alguna frase y decimos, eso es oro puro. Y dice, sigue diciendo ahí, como también en la contratapa, unas frasecitas anónimas, pero ya en tono crítico, ¿no? Partícipes de la malaria, dice, y del maltrato cotidianos, viajan como ganado, es cierto, pero ante la autoridad no dicen ni mu. El linchamiento es el deporte extremo de los impotentes, el goce triste de una zona gris de nuestra cultura. Bueno, y luego sigue, ¿no? Y me parece interesante también para vincularlo con el comentario de Eros sobre la sensación esa de la impotencia, lo que implica ese ejercicio, ¿no? De esa violencia contenida que, bueno, en este caso en el linchamiento evidentemente se traduce al exterior, pero que también me parece que involucra todas esas pasiones tristes, para llamarlas de algún modo. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, hacer algún aporte. A mí me pareció muy interesante el vínculo entre el psicoanálisis de Elías. Principalmente Freud, en un texto de él que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, hace una referencia a cómo en las masas se plantea cierto ideal de yo, y que ese ideal de yo que es común hace que los individuos se pongan como si fuesen una filita, o sea que hay un elemento en común que es el ideal del yo, y eso hace que la masa sea masa, entre una de las tantas características. Entonces me pareció muy como ilustrativo vincular eso con la sociedad civilizada en sí que plantea Elías y todo el desarrollo, como en esa sociedad civilizada hay un tipo de ideal del yo que está jugando ahí y se está imponiendo en todos, y que al mismo tiempo hace que todos justamente plantea esa presión, ¿no?, que ejercen de manera interna tanto cada individuo como la masa en general, digamos, que hace en algún punto que sea masa. No, ahí le quería contar que en el texto de Establecido y Forastero, no sé si se acuerdan que Elías habla que el grupo, sobre todo de los establecidos, tenía un yo ideal. Y que todos se ajustaban, justamente cuando habla de la coherencia interna del grupo, se ajusta ese grupo al yo ideal, y todos tienen que parecerse a ese yo ideal, y no parecerse nada al ideal que tienen de los otros, a cómo estigmatizaron a los otros. O sea que va en esa línea, digamos. Y que hay, como para terminar de sumar esa idea, me parece re interesante también pensar que hay dos tipos de fuerza, ¿no? La de cohesión social entre los individuos que se van a ver, y esta idea de coactividad que se da desde lo social, ¿no? Esta idea de la coactividad también está impulsada por esos simbolismos que vamos sedimentando socialmente a través de esa idea del yo ideal que vamos estableciendo, digo. Es como esa manera de ir jugando con lo teórico que propone Norbert Elias desde sociología fundamental hasta esta idea. Parece súper interesante. Inclusive en esta idea de cohesión se va demostrando un poco la idea de relaciones sociales de poder más o menos inestables, ¿no? Como ejercemos poder sobre el otro, pero ese poder no está eximido
del poder que la misma sociedad, que es un término muy urgeniano, inclusive se puede entender así, que la sociedad ejerce poder también sobre nosotros para poder nosotros ejercer ese poder y establecer como sujetos ideales. Me parece sumamente interesante ver esa idea sobre la masa. Bueno, ¿algo más que alguien quiera acotar? ¿Estamos? No, Hoy. creo que es la primera vez que se terminó antes de las 8. Lo cual quiere